Adoremos al Padre, solo al Padre. Hace algún tiempo que estábamos estudiando con un grupo de personas, cuando presentaba yo un estudio acerca de la palabra de nuestro Dios, llegó el tiempo de las preguntas y recuerdo que uno de ellos me dijo: Miguel, eso suena muy bonito en la teoría, pero en la práctica yo no he visto quién lo lleve a cabo. Y esas son situaciones que a veces pueden llegar a pasar en nuestra vida espiritual, donde nosotros en la teoría podemos llegar a conocer mucho acerca de un tema, podemos llegar a saber qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios, incluso podemos exponerlo a alguien y decirle: esto es lo que la Biblia enseña acerca de este asunto. Pero cuando se trata de ponerlo en práctica, esto es lo más importante, el también saber cómo y el poder estarlo viviendo en nuestra vida espiritual. El día de hoy vamos a estudiar un mensaje al que hemos titulado: somos miembros de la familia de Dios. Es algo importante que nosotros podamos saber que la palabra nos describe la iglesia de muchas maneras. Por ejemplo, la Biblia compara a la iglesia con un cuerpo físico que tiene muchos miembros, que está perfectamente unido, bien concertado por todas las coyunturas, los nervios, y todo está funcionando de una manera armoniosa para poder agradar a nuestro Dios. La Biblia menciona que la iglesia es el reino de Dios, lo menciona que es el gran tesoro, dice que es algo que nosotros debemos de estar buscando de una manera intensa. Pero una de las analogías en la que la Biblia menciona a la iglesia que debemos de aprender es que somos una familia, pero no cualquier familia. Dice que somos la familia de nuestro Dios. Eso es lo que representa, eso es lo que estamos nosotros siendo como cristianos, como iglesia. Dice que somos la familia de nuestro Dios. Y es fundamental que nosotros podamos entender que la iglesia es una familia, que la iglesia es la familia de Dios para que podamos funcionar como una familia. Ciertamente tenemos funciones que cumplir en este mundo, como ser luz para aquellos que están perdidos. Tenemos funciones de poder llevar el evangelio a aquellas personas que están hundidas en la oscuridad. Somos una gente que está enviado por Dios para poder predicar el evangelio. Pero dentro del funcionamiento que nosotros tenemos en la iglesia es que somos familia. Así de que vamos a estar llevando esta analogía de lo que es una familia, porque todos nosotros hemos sido parte de una familia y es fácil de poder entender entonces el funcionamiento de la iglesia. Así como funciona una familia que está formada por los miembros de la cual nosotros somos uno, así también funciona la iglesia siendo nosotros miembros de esta familia, la familia de nuestro Dios. Así que vamos a llevar a cabo esta analogía. Dice la palabra de nuestro Dios algo bien importante que menciona el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso. Dice allá en Efesios capítulo 2 y versículo 19, leemos cómo el apóstol Pablo escribe en esta carta: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Para nosotros es algo importante el que nosotros podamos leer esto, que podamos apreciar esto, pero en ese contexto en el que se estaba escribiendo esta carta era todavía más relevante, o lo podían entender de una manera mejor de lo que nosotros pudiéramos entenderlo, porque hoy nosotros en nuestro tiempo, en el periodo que nos tocó vivir de la historia, ciertamente es común, es fácil el poder ser añadidos a una iglesia, el poder ser parte del pueblo de Dios. Esto es algo que lo tenemos muy común, es algo sencillo que nosotros recibimos. Pero en ese contexto, en el contexto en el que se escribe esta carta a los hermanos en Éfeso, Éfeso era una colonia romana y ellos eran considerados gentiles. Así lo escribe el apóstol Pablo en este capítulo, cuando dice: recuerden que cuando estaba en vigencia la circuncisión, ustedes eran llamados incircuncisos a causa de la circuncisión que estaba hecha en la carne. Es decir, ustedes no formaban parte del pueblo de Dios. En ese tiempo, cuando la circuncisión estaba en vigencia, cuando para poder entrar al pueblo de Dios era necesario circuncidarse y poder entonces ser como un prosélito que entraba al pueblo de Dios, ustedes eran llamados incircuncisos.
En ese tiempo describe el apóstol Pablo la condición de los efesios y describe la condición de cualquier persona que está fuera del pueblo de nuestro Dios. Dice, en ese entonces ustedes estaban ajenos a los pactos de la promesa. Ustedes no tenían esperanza, ustedes no eran pueblo y ustedes no tenían Dios en este mundo. Estaban completamente perdidos. Y en ese mismo capítulo les dice, pero ahora, en Cristo, han sido hechos cercanos. Ustedes estaban lejos y han sido hechos cercanos. Ustedes estaban fuera y hoy están dentro. Para que ellos pudieran apreciar el valor de estar dentro de la iglesia. No era una cosa ordinaria, no era algo que sucedía todos los días. Dice, Cristo, por medio de su sacrificio, nos ha invitado a formar parte de este pueblo. Hoy no se necesita ser circuncidado. Hoy no se necesita guardar la ley para poder formar parte del pueblo de nuestro Dios y poder estar teniendo parte en esas promesas. Hoy solamente es necesario aceptar a Cristo y obedecer su voluntad. Dice, hoy nosotros somos esto. Dice, por lo tanto, ya no son ni extranjeros ni advenedizos. Ya no son ninguna de estas dos cosas, sino que ahora son conciudadanos de los santos. Fíjense cómo describe esto. Son conciudadanos de los santos, tienen derecho a la misma ciudadanía, tienen oportunidad de disfrutar los mismos derechos, siendo ciudadanos, dice, y más importante, miembros de la familia de Dios. Pero para poder entender qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, necesitamos ver estos términos que utiliza. Dice ahí, dice, ya no son extranjeros. La palabra para extranjero que utiliza el apóstol Pablo es senos. Entendemos en nuestro español lo que quiere decir un extranjero. La palabra que utilizó el apóstol Pablo es esta, que se traduce como extranjero, precisamente, se traduce también como alguien, ¿o se entiende? Alguien extraño, alguien que no pertenece, es alguien que no tiene conocimiento de. Tú no sabes de lo que estás hablando, tú no sabes de lo que estás viviendo. Y esto era precisamente lo que los extranjeros eran para los israelitas. Los judíos, ellos tenían una cultura y la mayoría de los gentiles no podían entender cómo es que los judíos adoraban a un Dios que no podían ver. Cómo es que acudían a su templo, pero ahí no se encontraba alguna imagen de su Dios. Y esto era algo que de alguna manera no entendían. Así es de que por eso el concepto de extranjero queda muy bien cuando habla la palabra de nuestro Dios en este término. Era alguien que no tenía el conocimiento de. Es alguien de quien se afirma que no es miembro de una comunidad. Eso es un extranjero. Pero dice el apóstol Pablo, ustedes ya no son extranjeros. Dejaron de ser eso, dejaron de ser extraños, dejaron de ser personas que no tenían el conocimiento, porque hoy han venido al conocimiento de nuestro Dios. Dejaron de ser personas que no pertenecían a esa comunidad y hoy sí pertenecen a la comunidad. Ya no son extranjeros. Es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo y es lo que se entiende. Y más todavía, dice también, ya no son advenedizos. La palabra advenedizos es la palabra paroicos. Se da a entender que es alguien que no es natural o nativo de ese lugar. Eso es un advenedizo, alguien que no es de allí. Es alguien que no nació allí, vaya. No es alguien que es originario de ese lugar. No es nativo o natural de ese lugar. Así es de que la palabra advenedizo en nuestro español se usa en el sentido despectivo. Cuando a alguien se le dice, tú eres un advenedizo, es de una manera despectiva diciendo, tú no eres de este lugar. Tú no tienes la capacidad para poder estar aquí. Eso sería más o menos como cuando entra alguna empresa o usted entra a algún trabajo y le dicen, vino este advenedizo. Es alguien que lo pusieron como supervisor, pero, o sea, yo he estado haciendo méritos, los empleados de aquí hemos estado haciendo méritos y resulta que contratan a un extraño y viene aquí y se pone como jefe. Eso es un advenedizo, alguien que no es de allí, alguien que se considera que no tiene la capacidad, pero se impuso allí para poder estar formando parte no solamente de la comunidad de trabajadores, sino como alguien que está como jefe, diciendo, tú eres un advenedizo, tú no perteneces y tú no mereces estar en ese lugar, en ese puesto, porque no tienes la capacidad, te falta la capacidad. Y también se entiende así como en la sociedad, cuando alguien
con base en esfuerzo, en trabajo, hace buenos movimientos y de repente ya ahora subió su estrato social, dejó de ser a lo mejor de clase media baja y sube a la clase alta. Se le llama nuevo rico. Alguien que no tiene el estilo, no tiene la formación, no tiene la clase, solamente tiene el dinero, pero le falta todo lo demás para ser rico. Entonces, de una forma despectiva, este es un advenedizo, este es un nuevo rico. Alguien simplemente que sacó la lotería y dejó de ser pobre, pasó a ser millonario. Entonces, este es un nuevo rico. Tiene todo el dinero, pero le falta la clase, el estilo, para poder ser parte de la alta sociedad. Y no encaja aquí. Eso sería así la palabra advenedizo. Se dice de alguien que no se considera parte del grupo o de la comunidad porque no pertenece allí. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Les dice, ustedes ya no son extranjeros, ahora son ciudadanos, conciudadanos de los santos, y merecen estar aquí como el que más. No importa si ustedes no nacieron aquí, no importa si ustedes eran gentiles, no importa si antes adoraban a ídolos, no importa su pasado, no importa lo que se hayan dedicado. Lo importante es que ustedes recibieron el llamado y aceptaron ese llamado. Y hoy están dentro de la familia de nuestro Dios. Y eso es lo único que debe de importar para los que vienen de fuera y llegan a formar parte de esta comunidad, como para los que están dentro al recibir a los que vienen de fuera. Esto es algo que enseñaba nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que iba a llamar a otro rebaño. Dice, tengo estas ovejas, pero también tengo otras ovejas a las cuales también debo de llamar. Y entonces los dos serán uno. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Hablando acerca de los gentiles. Esto es lo que está sucediendo. Y esto es lo que está explicando el apóstol Pablo en este capítulo entero. Pero queremos hablar del contexto para poder entender a lo que se está refiriendo y luego aplicarlo a nosotros. Así es de que les dice a los hermanos en Éfeso, hermanos, porque ciertamente era una mezcla que estaba ocurriendo en el cristianismo en el primer siglo, donde entraban a la iglesia por el evangelio los judíos, pero ellos sentían que tenían el derecho, porque era el Dios al que ellos servían desde el Antiguo Testamento, era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sus patriarcas. Entonces dicen, nosotros tenemos derecho. Y venían los gentiles que durante siglos habían rechazado hacer la voluntad de Dios, que ellos estaban adorando a ídolos, y ahora por el evangelio también entraban al mismo reino. Esto es algo que causaba molestia en los judíos, diciendo, ¿cómo es posible que los gentiles? Algunos se maravillaban diciendo, gracias a Dios, qué bueno que los gentiles también entran por medio del arrepentimiento. Pero otros tantos decían, no, a ver, si los gentiles quieren entrar a la iglesia, se tienen que circuncidar. Después de bautizarse, junto con el bautismo, se tienen que circuncidar y también tienen que guardar la ley para que entonces puedan ser parte de nosotros. Ya sabemos, se tuvo que llevar incluso un concilio en Jerusalén para que pudiera tomarse este asunto y decir, no se tienen que imponer cargas a los gentiles, no se le impongan más cargas, porque ni nosotros ni nuestros padres pudieron con eso. Y hoy Cristo ha quitado esta ley, el acta de los decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz y hoy está abierta la oportunidad para cualquiera que desee aceptar esta invitación y pueda formar parte de esta familia. Así que, como decimos, esto es importante para que nosotros podamos entenderlo. Hoy nosotros, siendo mexicanos, tampoco somos ni extranjeros ni advenedizos. Y yo espero que con esto podamos entender el contexto de este texto que estamos leyendo, donde dice que somos llamados a la familia de nuestro Dios. Somos miembros de la familia de nuestro Dios y es imprescindible que nosotros podamos entenderlo para vivir en comunidad. Saber que Dios no nos llamó a este lugar, no nos llamó a este reino para que cada uno viva de forma individual y de forma aislada los unos de los otros, cada quien en lo suyo, cada quien ocupado de sus propios problemas, ocupado de sus propias necesidades, ocupado de sus propias aflicciones o disfrutando sus propias bendiciones y las cosas buenas que suceden. Dice que esto es para que entendamos que así como en una familia todos estamos unidos, entonces todo se disfruta o se sufre juntos.
Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Así es que vamos a entrar a esta analogía. Las características que una familia tiene son las mismas características que tiene la iglesia. Por eso se menciona como la familia de Dios. Y ahí nosotros vamos a entender esta importante necesidad. De la misma manera que nosotros no elegimos los miembros de nuestra familia, simplemente nacimos en esa familia y somos hermanos. Es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la familia? No elegimos. No nos da la oportunidad de decir, a ver, ¿cuál de estos papás te gustaría que fueran los tuyos? ¿Cuál de estos matrimonios te gustaría que fueran tus padres? Simplemente Dios dijo, en esta familia van a ser y en esa nacimos. Y de verdad, creemos que es de bendición. A pesar de los pesares, podemos nosotros entender que es una bendición haber podido contar con nuestros padres que estaban ahí para guiarnos, para sustentarnos, para socorrernos, para ayudarnos a llegar a ser lo que hoy somos. Y ciertamente el rodearnos de esos hermanos es una bendición porque hoy nosotros somos lo que somos gracias a que crecimos en esa familia. Así es de que es una bendición, aunque no elegimos a nuestros familiares, no elegimos nuestra familia, es una bendición. De la misma manera, nosotros no elegimos a los hermanos. Simplemente nosotros fuimos añadidos a esta iglesia, donde ya había una comunidad de hermanos y otros fueron añadidos después de nosotros. Nacieron por el mismo nacimiento y hoy somos familia. Eso es lo que de entrada tenemos muy parecido en cuanto a la familia y en cuanto a la iglesia. También debemos de decir que los hermanos son totalmente distintos, creados por los mismos padres, educados por las mismas normas, recibiendo la misma instrucción, pero resulta que todos nosotros tenemos una personalidad y cada quien somos diferentes unos de otros. Hay algunos muy nobles, muy tranquilos, muy sencillos, y a veces también depende del número de hijos que fuimos, pero de alguna manera somos distintos, no nos parecemos. Podemos tener ciertas afinidades y ciertas cosas que son parecidas, pero no somos totalmente iguales. De la misma manera, en cuanto a la iglesia, es lo que sucede. Así es de que cuando nosotros entendemos que somos familia, escribía el apóstol Pablo allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Esta es la situación. Que de alguna manera podemos nosotros pensar, es que ¿por qué él tiene que estar en esta iglesia? Puede llegar a suceder, de decir, ¿por qué él? A lo mejor él no merecía. Y ciertamente no merecemos, yo creo que ninguno, estar aquí. Pero, ¿por qué estamos aquí? Dice, porque Dios nos salvó y nos llamó. ¿Por qué? Solamente por su pura gracia. Nada más porque Él quiso. ¿Y saben qué? Tanto lo llamó a usted por gracia, no por algo bueno que haya hecho, como me llamó a mí. No por algo que hayamos hecho. Así es de que, si hablamos de merecer, ninguno de nosotros merecíamos estar en este lugar. Sin embargo, aquí estamos y disfrutamos de esto. Tenemos al mismo Padre que nos salvó y nos llamó. Así es de que es nuestra responsabilidad, lo mismo que en la familia, recibir a nuestros hermanos, aceptar a nuestros hermanos y dar gracias por los hermanos que tenemos. Solamente cuando algo nos falta es cuando nos damos cuenta de lo valioso que es para nuestras vidas. Y pueden preguntarle a alguien que es hijo único, o a alguien que a lo mejor no puede tener hijos. De verdad que es doloroso. Cuando nosotros pensamos es que estos muchachos son una carga, pregúntenle a alguien que no puede. Mira, yo aunque batalle, aunque luche, aunque me desvele, sería una bendición. Alguien que no tiene hermanos, yo desearía no haber sido hijo único. Sí, tuve de todo, disfruté mucho, pero me hizo falta alguien. Entonces, cuando nosotros estamos disfrutando de lo que tenemos, esta comunidad, vamos a aprovecharla, porque estamos aquí llamados para vivir en esa comunidad. Estamos nosotros aquí disfrutando de ello.
Y como dijimos, los hermanos son diferentes todos, unos de otros. Algunos más altos, otros más bajitos, otros más blanquitos, otros más morenos, unos más gorditos, otros más delgados. Al final también en su temperamento, cada quien distinto, pero hermanos al fin de cuentas. Y estamos allí unidos para lo que se ocupe. Esa es la importancia de la familia. Cuando nosotros hemos entendido esta necesidad de estar unidos como hermanos, vamos a disfrutar. Lucas nos da un relato tan hermoso de cómo comenzó la iglesia. Si nosotros queremos voltear a ver cómo debe de ser la iglesia, cómo debe de funcionar, si pensamos el ideal de lo que la iglesia debe de ser, dice allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 44 al 47, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es el ideal de lo que nosotros podemos entender. ¿Cómo debe de ser la iglesia? ¿Cómo debemos de ser nosotros en la congregación? Eso es lo que debe de ser. Ese es el ideal que presenta la palabra de nuestro Dios, y Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos da este relato tan hermoso donde dice todos. Fijémonos el lenguaje que utiliza, dice todos, no dice la mayoría. Era algo tan bueno lo que habían recibido. Imagínense ustedes, donde llega el apóstol Pedro y les dice, ustedes mataron al autor de la vida y ustedes se equivocaron, ustedes lo mataron por mano de inicuos. Ustedes estuvieron haciendo todo esto. Ustedes están en pecado. Dice que esto les llegó hasta el fondo de su corazón. Entonces preguntaron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos? ¿Hay alguna solución? Y el apóstol Pedro dijo, sí, bautícese, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes, y entonces recibirán el perdón de los pecados y también el regalo del Espíritu Santo. Y ellos entendieron esto, que habían ingresado a la familia de nuestro Dios. Entendieron que Jesús de Nazaret realmente era el Mesías. Esto fue lo que lo movió. Entonces ellos comprendieron que había llegado la fecha tan esperada donde el Mesías había redimido de los pecados a la humanidad. Ellos pensaban en ellos mismos, en los judíos. Dijeron, llegó el momento. Y Jesús de Nazaret, nos equivocamos, pero él era el Mesías. Lo aceptaron y entonces dice, todos los que habían creído estaban juntos. Imagínense disfrutando de esta dicha. Mira qué bueno que llegó el Mesías. Y estamos disfrutando de esta provisión. Y ahora se ha establecido el reino. Y llegó el descenso del Espíritu Santo. Y todo lo que se había prometido, ellos lo estaban teniendo. Dice, entonces estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Y esta palabra que utiliza Lucas es, estaban coalmados. Eran de la misma alma. Que también lo utiliza allá en el capítulo 4. Dice, estaban ellos sintiendo esto y se tenían en común todas las cosas. Y esto era algo complicado. ¿Cómo es posible que a veces en una familia, por muy grande, digamos, de 10 hijos, no llegan a estar de acuerdo en común todos? A menos que el padre sea alguien que esté gobernando esa casa y que diga, aquí todos van a comer lo mismo y van a disfrutar y vamos a agradecer por la comida que tenemos. Y aquí no hay de que yo quiero esto y yo quiero aquello y no están de acuerdo. Todos a lo mismo. Y trabajando parejitos, porque así es como debe de ser. Dice, todos tenían en común todas las cosas. Estaban ellos de esta manera bien compenetrados. Incluso dice, vendían sus propiedades y lo repartían a cada uno según la necesidad, de tal manera que no habían estado ya entre ellos. Dice, entonces perseveraban unánimes cada día, fíjense las palabras, perseveraban unánimes. Unánimes, ¿cuánto? Dice, todos los días de la semana, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, estaban comiendo, compartiendo unos con otros, dice, y estaban ahí comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, todo esto ganó el favor del pueblo. Ellos estaban alabando a Dios y ganó el favor del pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que añade? Es el Señor. No es la iglesia que dice, vamos a hacer un estudio socioeconómico, vamos a ver si nos conviene que esta persona entre a la iglesia, entonces, para poder invitarlo. Predicaban por todos lados. Y eso que ellos vivían llamó la atención del pueblo. ¿Y cómo es posible que estos hombres ahora estén juntos y estén compartiendo y estén ellos
con esta alegría, dice que pues esto, algunos no creían, pero nos dijeron, eso que está ocurriendo en ellos es algo totalmente bueno. Y algunos se añadían, porque el Señor también los llamaba lo mismo que a los que ya estaban dentro. Así es de que también dentro de la familia, esto que menciona aquí el apóstol Pablo, dentro de la familia se ocupan los unos de los otros. Yo no puedo pensar en que en su familia, ni en la mía, si alguien de la familia dice, ¿sabes qué? Es que voy a entrar a una cirugía y ocupo sangre. Los primeros que están allí es los hermanos. Aquí está la mía, hermano. Tómala. Si alguien necesita algo, si alguien lo vemos batallando y pues que fíjate que me fue mal, esta semana no me pagaron, ¿qué ocupas? Vamos entre todos los hermanos, vamos a apoyar a este que está ahorita en necesidad. Es lo que hacemos. Como hermanos es lo que hacemos. Y en la familia de Dios es algo que también debe de ocurrir. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 5 y versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Eso es lo bueno y agradable, que la familia se ocupe de sus propios miembros. Y en este caso, cuando la familia espiritual ve a algún hermano padecer necesidad, dice, esto es lo que debemos de estar practicando, el poder ponernos a su disposición. No pensar es que el predicador es el que tiene que decir, o es el que tiene que ir, o es el que tiene que ver, o los líderes son los que dicen que están ahí liderando, son los que tienen que acudir. No, cada uno de nosotros, si vemos a nuestro hermano padecer necesidad, por ejemplo, el apóstol Juan no dice, cuando el predicador vea que su hermano padece necesidad, o algún miembro de la iglesia padece necesidad, entonces él tiene que, dijo, no, si alguno ve a su hermano padecer necesidad, y cierra contra él su corazón, dice Juan, ¿de qué manera? A ver, explíquenme, ¿de qué manera pueden decir que el amor de Dios mora en ustedes? Esto es mentira. Dice, no hablemos solo de palabra, solo de lengua, sino hablemos en hecho y de verdad. Esto es lo que se ocupa para que podamos nosotros vivir de esta manera. En la familia se ocupan los unos de los otros. Y aquí entramos a algo que no nos gusta, pero la convivencia diaria, el estar todos los días en la misma casa, genera fricciones. Es algo inevitable, porque somos seres humanos con diferentes personalidades, con diferentes temperamentos, y esto va a generar fricciones. Así seamos carnales, es decir, hermanos carnales. Va a suceder que vienen fricciones. Y el apóstol Pablo entendía que esto también iba a venir. ¿Y qué decimos del apóstol Pablo? Hablamos del Espíritu Santo. Él sabía, imagínense, al invitar dentro de la iglesia, llamar por medio del evangelio a todo tipo de personas, de todo tipo de culturas, de diferentes formas de pensar, pues seguramente iba a haber fricciones, iba a haber desacuerdos. Por eso el apóstol Pablo, previendo esto, hablando del Espíritu Santo, previendo esto, escribe a los hermanos en Colosas, en el capítulo 3, versículos del 12 al 15, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne sus corazones, a la que también fueron asimismo llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Ciertamente, en la iglesia también va a haber fricciones. No es algo que podamos evitar. Va a haber desacuerdos. Va a haber algo que yo pienso que a lo mejor no le va a gustar a alguno. Va a haber algo que otro hace que probablemente no le agrade al otro. Va a haber una risa que a lo mejor le moleste a alguien más. Va a haber una palabra que suene áspera en los oídos de alguien. Entonces, a veces hasta en estas cosas sencillas puede haber fricciones. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, para poder vivir, está hablando acerca de la conducta que debemos de tener dentro de la iglesia. Dice, para poder entonces vivir de esta manera, si en verdad han oído y han sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, entonces vamos a despojarnos del viejo hombre y vamos a renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vamos a vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Y aquí dice, ¿cómo vamos a vestirnos de esto? ¿Qué es lo que significa? Entendemos la metáfora de despojarnos y de revestirnos. Pero el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, escribe todavía más específicamente esto. Dice, lo que quiere decir es, vístanse de amor. Vístanse con entrañable misericordia, con paciencia, con benignidad, con mansedumbre. Todo esto es algo que ayuda para poder sobrellevar las relaciones interpersonales. ¿No me quiso hablar? Bueno, pero vamos a usar de empatía. Seguramente a lo mejor trae algún dolor, a lo mejor no me oyó, seguramente está distraído con algo más. Y eso tan solo se evita las fricciones. Dijo estas cosas que para mí fueron muy personales y a lo mejor fueron muy hirientes. La misericordia, la paciencia nos ayuda cuando algo hacen y es que ¿por qué no lo hace de esta manera? Paciencia. Tiene deficiencias en esa área como yo tengo deficiencias en otra área. Él lo hace muy bien en unas cosas y yo no. Entonces la paciencia mutua, dice ahí, y todavía, si después de vestirnos de amor, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia, de todo esto que menciona el apóstol Pablo, dice, todavía, esto puede que no evite las fricciones entre nosotros, todavía, como tampoco se evitan las fricciones entre los hermanos y a veces, tristemente, fricciones entre papá e hijo, tristemente, puede que todavía el estar vistiéndonos de esta manera no evite las fricciones. Dice, todavía si alguno tuviera queja contra otro, perdónense de la manera que Cristo los perdonó también a ustedes. Cuando digan, es que ya son muchas y no me entiende, acuérdate de que tú hiciste más y en la cruz te fueron perdonados. Y eso nos obliga a perdonar. Es que es algo insoportable. ¿Y qué piensas que pensó Dios de ti? Tuvo que enviar a su hijo para poder pagar las cosas que eran insoportables tuyas. Y esto rompe con cualquier cosa que uno diga, pero es que no puedo. ¿Y cómo si lo recibiste? ¿Y cómo él sí pudo? ¿Y cómo ahí no dijiste es que no? Entonces vamos a recibir esa gracia y vamos a dar esta misma gracia cuando alguien tuviera queja contra otro, entonces vamos a perdonar. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor porque es el vínculo perfecto. Dice ahí, y procuremos que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. ¿Cómo está diciendo el apóstol Pablo? Esa paz que recibiste en la cruz del Calvario, y nos lleva hasta Isaías 53, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Hoy podemos estar en paz con Dios, es decir, junto con Dios, aquí, adorándole. Hoy no somos contados como pecadores porque Cristo nos perdonó. Hoy podemos llegar ante su divina presencia con nuestras voces, con nuestras oraciones. Podemos estar recibiendo la palabra de nuestro Dios y estamos en un proceso de santificación porque Cristo pagó para que tuviéramos paz con Dios. Dice entonces que la paz de Dios, la paz que hemos recibido, gobierne, esté por encima de todo. Y que podamos estar entendiendo la grandeza, la riqueza, la gran bendición de estar en este lugar. Dice que gobierne nuestros corazones y seamos agradecidos. Fuimos llamados a un solo cuerpo. Entonces, seamos agradecidos con eso. Gracias a Dios estamos aquí. Ciertamente puede que haya cosas que no nos gusten. Puede ser que haya cosas que no estemos de acuerdo. Puede ser que haya algunas personas, y a lo mejor yo soy una de ellas, difíciles de sobrellevar. Pero el asunto es, estamos aquí y vamos caminando para el mismo lugar que es el cielo. Tenemos la misma esperanza. Así de que en aras de esto vamos a poner en práctica y ser agradecidos. Es decir, con muy, muy buena actitud. Puede que haya diferencias, pero las arreglamos como hermanos. Y dentro del mismo cuerpo, dentro de la misma familia, entendemos que, así como somos diferentes, ninguno es más importante que el otro. Esta es otra de las cosas que nos enseñan nuestros padres. Los padres son los encargados de regular esta situación. Porque a veces tenemos la tendencia de niños, cuando está el grandecito, que ya aprendió a hacer cosas de su edad, y viene su hermanito, y entonces él con cierta torpeza, porque todavía no aprende, puede burlarse
del hermanito. ¿Y qué es lo que hace papá? Tranquilo, está aprendiendo. Tú también cometiste lo mismo cuando tenía su edad. Mira, no puede pronunciar esa letra, no puede decir esa palabra. Tranquilo, tú tampoco podías. Es más, tú decías de esta manera. Mira, no puede con las divisiones. Tú tampoco pudiste. Tuviste que aprender. Y vamos así, en un proceso de crecimiento. Eso es lo mismo que sucede dentro de la iglesia. A lo mejor hay personas, hay hermanos que van ingresando y ciertamente se van a equivocar. A lo mejor algunos ya llevan un nivel un poquito más avanzado, han aprendido más cosas, están con un poco más del conocimiento de Dios. No implica que nosotros digamos es que estos son menos necesarios o estos son menos importantes. El apóstol Pablo habla ampliamente sobre este tema en Romanos 12 y 1 Corintios 12, donde dice que todos los miembros del cuerpo son totalmente necesarios. Todos están allí puestos por alguna función y sin esa función el cuerpo no trabaja adecuadamente. Así es de que dice, vamos a apreciarnos unos a otros y vamos a estar valorando las facultades y ayudando en las posibles deficiencias para que todos podamos crecer juntos en amor. Así es de que esta unidad y amor ocurre en la forma práctica, ocurre cuando nos relacionamos como hermanos. Cuando aprendemos a relacionarnos. Algo tan sencillo que todos nosotros podemos hacer, no solamente el poder venir a la adoración, porque aquí de alguna manera estamos nosotros en esta comunión y estamos en esta unidad, ciertamente, pero estamos en esta comunión donde estamos nosotros adorando al Señor. Pero es importante que podamos interactuar. Volvemos al modelo que nos presenta Lucas. Todos los que habían creído estaban unánimes juntos y tenían en común todas las cosas y compartían unos con otros y se invitaban a comer unos a otros y estaban compartiendo eso. A lo mejor decimos, bueno, por la ubicación geográfica de cada uno suena difícil el poder estarnos frecuentando. Pero tan solo a lo mejor el poder llegar un poquito antes, saludarnos, cómo te fue, cómo amaneció, cómo ha estado de esta situación que me platicó la vez pasada, eso ayuda a poder relacionarnos y esto ayudará a generar esta confianza. El poder quedarnos después de la oración un poquito, a poder compartir ese tiempo, poder platicar y estar compartiendo el cómo nos va, el cómo estamos. Esto es algo bien, bien importante. Así es de que también el tener el deseo de servir a nuestro Dios fuera de la adoración, algo que probablemente no muchos hemos practicado, pero de verdad que es bueno esto. Cuando un hermano está enfermo, qué bien cae cuando tenemos la oportunidad de decir, mira, te traje un caldito. Probablemente no porque necesite, a lo mejor el hermano tiene, y gracias a Dios tiene quien lo atienda. Pero sí, mira, te traje un caldito, me acordé de ti, estoy llorando por ti, pero me nació traer esto para que puedas compartir. Es más, vengo para ver si tiene ropa sucia, te ayudo a lavarla, a lo mejor ahorita no puedes, te ayudo a algo, lo que ocupes, trapear. A lo mejor, mira, vinimos aquí, de veras, algo excepcional, vinimos la familia para poder ayudarte en lo que tú necesites. Es algo que va a impactar seguramente en la vida de ese hermano. ¿Por qué lo haces? No, pues porque eres mi hermano. Me nace y quiero empezar a hacer esto. Pero nunca se ha hecho. Vamos a empezar. Y lo quiero hacer contigo. Y te tocó, pues desgraciadamente estar enfermo, te tocó estar en esta situación, vamos a hacerlo. Y no digo que no se esté haciendo. Probablemente usted lo está haciendo y nadie tiene que saberlo y está bien. Y si lo está haciendo, qué bueno, gracias a Dios. Pero si no, entonces vamos a practicarlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando esto ven también nuestros hijos, es algo que ellos se les va a hacer algo habitual. A lo mejor nosotros pues nos va a costar empezar, pero luego los hijos van a ver y dicen, no, es que cuando alguien de la familia de Dios está en esta situación, todos nos unimos y vamos y le tendemos la mano. Y va a ser algo habitual para nuestros hijos. Así es de que el servir a Dios no solamente es cuando estamos en la adoración, también fuera. Y créanme que afuera todavía es más impactante de lo que estamos aquí. ¿Por qué? Porque la gente aquí en nuestro entorno ve como natural, van a la iglesia. Venimos en el camión y nos ven de esta manera y dicen, seguro va a alguna iglesia. Nos ven con un maletín y dicen, wow, seguro es hermano.
y no impacta. Pero cuando en la colonia, cuando los familiares dicen, oye, eso hacen en tu iglesia, eso es a lo que va a impactar. Eso es a lo que va a llevarse una buena impresión, de decir, sí, pero ¿por qué lo hacen? Así lo dice la Biblia. Piénselo, es algo que podemos nosotros hacer y está en nuestras manos. Ahora, cuando nosotros estamos sirviéndonos unos a otros dentro de la iglesia, es ahí donde ocurren estas cosas, donde los jóvenes se pueden ocupar de los ancianitos. De alguna manera, cuando vemos que algún ancianito va entrando, de verdad lo vemos y son hermanos que dicen, no, déjenme, yo puedo, déjenme, le ayudo. Qué bonito cuando un joven dice, aquí están mis fuerzas, aquí están mis manos. Mire, si trae cargando algo, yo le ayudo, déjenme ayudarle. Entonces, a veces no nos gusta porque decimos, es que me haces inútil. No lo hago inútil. Yo sé que usted puede, yo sé que usted sirve, yo sé que usted lo puede hacer, pero déjeme, aquí estoy yo. Yo puedo servirlo de esta manera. Y es una forma en la que estamos sirviendo a nuestro Dios, donde los adultos se ocupan de los niños. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste? De verdad es algo bonito el poder pensar también en los niños. A veces los niños ahí están y van creciendo y de repente pues no nos dimos cuenta, ya son adolescentes y se nos fue. Entonces ocuparnos de los niños, el darles amor, no porque les falte, sino que es bueno que nosotros podamos estar viendo por ellos, para que cuando ellos crezcan a la edad de la adolescencia, de la juventud, puedan saber, mira, este hermano, él siempre se interesaba por mí, siempre platicaba conmigo, me preguntaba de la escuela y le decía, pues ¿sabe qué? Estoy batallando con las fracciones, y ya te las explicaron, pues un poquito, me dice, ¿quieres ahorita que terminemos? Yo te explico un poco de esto, yo le sé. Los de secundaria estoy batallando con las ecuaciones, la verdad las integrales no me salen, no le entiendo al maestro, si quieres yo te puedo explicar. Y créanlo que esto va a quedar mucha huella, y eso es lo que va a ayudar a que los jóvenes se puedan acercar con los adultos, y se corte esa brecha generacional. También pueden estar ocupándose de los niños sin llegar a desviarnos. Esto comienza como algo bueno, la escuela dominical comenzó como algo bueno. El poder enseñarle a los niños pobres y de la clase trabajadora, enseñarles a leer y escribir, enseñarles ciertas cosas básicas y por supuesto también llevarles algo de la palabra de nuestro Dios. Esto comienza en Gran Bretaña con un hombre llamado Roberto Rijkes. Él era un escritor, periodista, y él miraba que había esta situación con la clase trabajadora. Los niños eran obligados a trabajar jornadas extensas y pues propiamente pues estamos hablando del año 1700. Era jornadas extensas de trabajo. Hasta 1800 fue cuando se redujo la jornada laboral para los niños en 12 horas. Imagínense ustedes, 1800. Los niños tenían que trabajar 12 horas por ley. Redujeron la jornada de trabajo. Y entonces este hombre vio esta situación, vio esta necesidad y empezó a decir, bueno, yo puedo de alguna manera ayudar. Él escribió un artículo en el periódico donde trabajaba, lo publica y entonces esto llega a los pensamientos de otras personas que también vieron esta visión, apoyaron esta situación y entonces Gran Bretaña y todo lo que conocemos como Inglaterra, Reino Unido, llegó a establecer las escuelas dominicales. Enseñaban ellos en domingo, porque era el día que descansaban, a leer, a escribir, les enseñaban operaciones básicas de aritmética y les enseñaban algo de la palabra de nuestro Dios, viendo así como una obra evangelizadora también para los niños. Comienza como esto, luego se extiende a Europa, que en Europa pues realmente la escuela era fácil acceso, entonces ahí no tuvo tanto auge, pero viene a Norteamérica y acá sí era algo imprescindible, porque la educación era solamente para los que podían, los ricos. Los pobres pues poco tenían acceso a la educación. Entonces esta escuela era de acceso para los niños que eran trabajadores o que estaban en una pobreza que no les permitía acceder a la educación secular. Más adelante, cuando ya la educación se hizo más accesible, entonces la escuela dominical se quedó solamente como para enseñarles lecciones de la Biblia. Y luego ya se fue propiamente solo a las iglesias y ahora se establecía ya no solamente para los niños, sino que para las diferentes edades. Está la infantil, está los adolescentes, luego para los jóvenes y aún para los adultos. Y la clase dominical al día de hoy sigue siendo algo vital dentro de las iglesias denominacionales.
¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, estaban todos unánimes juntos. No podemos segregar la iglesia. No debemos segregar la iglesia. La iglesia no funciona en fracciones. La iglesia funciona cuando estamos juntos. Niños, jóvenes, adultos y ancianos. Todos juntos, alabando a nuestro Dios, porque aquí se crea esta necesidad de estar unos con otros. Y decir, es que mi niño es muy ruidoso. Bueno, aquí va a aprender. Va a aprender que todos estamos en silencio. Pero en casa, usted lo va a educar. Para que sepa que cuando venimos a adorar a Dios, todos estamos tranquilos porque estamos delante de la presencia de Dios. Cuando los jóvenes, bueno, pues ellos van a estar recibiendo la enseñanza y todos recibimos la misma enseñanza y este es el plan de nuestro Dios y ha funcionado por siglos, hasta el 1700 cuando se establece la escuela dominical. No es necesaria la escuela dominical para poder instruir. La Biblia dice que son los padres los encargados de instruir a sus hijos. Y esto no debemos de delegarlo para la iglesia. Esto es algo que Dios no mandó. Ahora, cuando decimos que somos familia, entendemos que funcionamos como familia. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo acerca de la conducta que debe de tener en la iglesia. Y fíjense cómo le habla a Timoteo. Le dice ahí algo bien importante que nosotros debemos de aprender en la edad que estemos. Dice ahí el apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 5, le escribe de esta manera, versículos el 1 y el 2, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Es una relación de familia. Le dice el apóstol Pablo, vas a relacionarte con ellos de esta manera. No porque tú seas el evangelista, allí en ese lugar vas a estar tratando a todos con esa autoridad. Si es un hermano mayor, lo respetas, le hablas como a padre, con ese respeto, con lo que debe de ser cuando dice reprende, exhorta, con toda autoridad y doctrina. Dice, pero cuando es con un hermano mayor, le vas a hablar con ese respeto, como dirigiéndote a tu padre. Igual, diciéndole lo que debe de ser, pero con respeto. Lo mismo a las ancianas. No vamos a llegar hablándoles como nuestro igual. Incluso, bueno, aquí en México es de hablarle de usted, hablando del respeto, el respeto que tenemos. A los jóvenes dice, bueno, como hermanos, no con palabras que pueden prestar a que falten al respeto, sino, dice, como hermanos. Y a las jovencitas, dice, como hermanas, con toda pureza. Ten mucho cuidado con eso, porque no debe de haber ninguna situación que te ponga en jaque. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Así es de que somos familia y funcionamos de esta manera como familia. El apóstol Pablo también le escribe a Tito, que es otro evangelista, allá en Tito capítulo 2, versículos 3 y 4, a las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras, no adictas a mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Esta es la función que hace precisamente una mamá con sus muchachas. Les enseñan, mira, así se hace el arroz, así se administra la casa, así se trata al marido, de esta manera debe de ser su conducta, mija. Eso es lo que hacen las mamás con las hijas. ¿Qué dice? Las ancianas que enseñen a las mujeres más jóvenes en todo lo que deben de estar haciendo. Es una familia. La iglesia es la familia de Dios, funciona como familia y cuando nosotros vivimos de esta manera, de verdad es una gran bendición. Imagine usted una iglesia, una congregación donde cada miembro cumple la función que le corresponde, donde nosotros podemos atendernos unos a otros, donde podemos vernos unos a otros. Imagínense, es una congregación donde vamos a vivir felices, donde sabemos que tengo hermanos que me van a cuidar las espaldas, que cuando yo necesite, sé que tengo una comunidad de hermanos que me van a tender la mano. Y eso comienza por nosotros, porque a veces podemos decir, pues es que tienen que hacer conmigo. No, comienza conmigo. Yo lo voy a iniciar. Y a lo mejor ya hay quienes están trabajando en esto y lo están haciendo de una manera muy bien. Así de que vamos a sumarnos a esto. Podemos vivir felices, podemos evitar problemas. Imagínense la cantidad de problemas que se pueden evitar cuando la iglesia funciona de esta manera. Imagínense todo lo que puede ocurrir. Bueno, se va a consolidar la iglesia, las personas de alrededor van a creer, se van a afirmar, y esto es tan importante saberlo, y es urgente,
que podamos vivir lo que nos corresponde. Nada más lo que nos corresponde. No podemos forzar a los demás. Así tiene que ser. Comenzamos nosotros, continuamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, y Dios permitirá que esto trascienda más allá. Pero si cada uno también tiene este mismo pensamiento, esto será mucho más fácil. Así es de que este es el mensaje, esperando que sea de utilidad y podamos practicarlo en nuestra vida personal. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de amor.